La paz esté con ustedes. Y con su espíritu. Buenas tardes, hermanos. Decía el buen pastor, al que me siga nada le faltará. No hay problema alguno de servirnos de Rafi Levi y de la Orquesta La Selecta para comenzar este rato de meditación, de encuentro con la palabra, uno de nuestros exponentes musicales patrios, que a mí por lo menos en lo personal me gusta mucho. No es una función litúrgica, no es la Eucaristía, no es un acto litúrgico donde no podríamos hacer uso de esa música, o al menos no deberíamos. Pero considerando que es simplemente un encuentro informal, donde cada martes quiero encontrarme con la palabra y con los hermanos, de un modo especial durante este tiempo de Pascua, en estas tardes de Emaús, sentados a la mesa con San Cleofás de Emaús, para preparar la palabra del próximo domingo. Y el próximo domingo es el buen pastor, Jesucristo, buen pastor. Exponemos la palabra, así como los jueves exponemos la Eucaristía sobre la mesa del altar, en aquella custodia tan hermosa que tiene la parroquia, sobre el tabor, esa base dorada que lo eleva. Así igualmente los martes exponemos la palabra desde nuestro evangeliario. Este próximo domingo, como anunciaba, el Evangelio de Juan, que nos relata la parábola del buen pastor. La primera palabra de este domingo está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. Luego el Salmo responsorial, el Señor es mi pastor, nada me falta. Y la segunda lectura de la primera carta del apóstol Pedro. El pastor universal, Pedro, cabeza de la iglesia, sigue hablándonos en estas liturgias dominicales pascuales. La primera lectura es, una vez más, el discurso de Pedro en la ocasión de Pentecostés. Pedro, en pie con los 11, levantó la voz y declaró solemnemente: judíos y habitantes de todo Jerusalén, fijaos bien en lo que pasa y prestad atención a mis palabras. Y me quedaría un poquito ahí. Fijaos bien, fijar la mirada. El lema episcopal de nuestro pastor, de Padre Rubén, es fijos los ojos en Jesús. Enfocar, definir, buscar, discernir, fijar la mirada, prestad atención a lo que pasa. Me llama la atención porque el apóstol Pedro, fíjate bien en lo que pasa y presta atención a mis palabras, la relación entre el acontecimiento, entre lo que ocurrió, entre lo que está pasando, está ocurriendo y la palabra de Dios. La importancia de aplicar la palabra de Dios a nuestro presente. ¿Y qué es lo que pasa? No es la pandemia, ni es la crisis en el departamento de trabajo, ni es si van a abrir o no van a abrir los comercios, porque todavía no estamos ciertos ante las pruebas y demás. Lo que pasa, lo que ocurre, lo que ocurrió y sigue ocurriendo, es el misterio pascual de Cristo. Que Cristo sigue padeciendo, que Cristo sigue muriendo, que Cristo sigue resucitando en cada uno de los acontecimientos y ocurrencias de la vida. Me llama sobremanera la atención con la que Pedro a su vez convoca a aquel auditorio y les dice: fíjense bien en las palabras y en los acontecimientos. Porque a veces el comentario de la palabra, la búsqueda de la palabra, el encuentro, la relación con la palabra de Dios, nos parece simplemente un acto piadoso, un acto bonito, para iluminar un poco la vida, los senderos de la vida, para sentirnos seguros, confortados. No, es más que eso. La palabra es nuestro pastor, la palabra es Cristo. Cristo es nuestro pastor. Si ya desde el comienzo, preparando la palabra del próximo domingo, ya nos fuéramos relacionando con ello, fuéramos dejando ya en el fondo del saquito, del bultito donde vamos guardando las cosas preciadas para ese encuentro con el Señor el próximo domingo. La palabra es mi pastor, la palabra es vida, la palabra me da vida, la palabra me cuida,
La palabra me supervisa, la palabra me inspecciona, la palabra me corrige, la palabra me devuelve al sendero de la vida. Dice el apóstol Pedro en esas primeras líneas, fíjate bien y presta atención. Esta mañana viendo el noticiero, de hecho lo retraté la pantalla del televisor y la compartí con alguno. Esta señora que ahora no recuerdo, que nos enseña etiqueta profesional para cómo hacer más productivo nuestro labor, nuestro trabajo, decía 4 puntitos que me llamaron mucho la atención y precisamente tenía en la mente esta palabra de Pedro: elimina ladrones de atención, implanta una rutina, mente para pensar, no tanto para recordar, y unas metas y tareas prácticas o concretas. Parecen 4 puntos muy cardinales, muy bien puestos, pero que sin ánimo de fanatizarnos, nos pueden servir un poco de guía y de orientación en el manejo de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, incluso de nuestra fe, para relacionarnos bien con la palabra y con los acontecimientos que estamos viviendo. Cuando ella decía, elimina a los ladrones de la atención, no dejes que nada te desenfoque, no permitas que nada te distraiga, intenta sujetar tu atención y tu sentido en aquello que has considerado que es importante para ti, y en este caso la palabra. ¿Y por qué Padre Roberto nos convoca los martes media hora antes de la misa para darnos un anticipo, un aperitivo, para mostrarnos el menú que la Iglesia y el Espíritu Santo nos van a servir el próximo domingo en el plato de la palabra? Porque yo estoy consciente, yo mismo, yo el primero, yo a la cabeza, que vivimos de un sinnúmero de distracciones que nos enfocan de lo esencial, de lo real, y que vamos como ovejas errantes. Error, errante, divagar. Hay unas ovejitas errantes perdidas y el pastor baja del monte a recuperar aquella ovejita errante, distraída, dispersa, disgregada, fuera de la congregación, que había perdido la atención, el rumbo, el norte, la brújula, que se había perdido, como estamos tantas veces ante la palabra de Dios y ante los acontecimientos. El primer paso que nos recetaban esta mañana: elimina ladrones de la atención. Cuando dice implanta una rutina, habitúate. Hay que crear unos hábitos. Los hábitos, las virtudes son muy necesarias, porque cuando nos falta el impulso afectivo, cuando nos falta la emoción, aparecen las virtudes, los buenos hábitos, la rutina sana, no la rutina a modo de monotonía o aburrimiento, sino la rutina que mantiene un orden, y aunque no tengamos deseos de, o como decimos coloquialmente, vulgarmente, aunque no tengo ganas de, el deber, el hábito, la buena costumbre me ayuda a mantener aquel propósito que me había hecho. Habituémonos cada día al encuentro con la palabra del Señor, de modo que nos haga falta que a la hora de dormir por la noche, antes de retirarnos al descanso, digamos, algo me falta. ¿Qué me está faltando? Haberme encontrado con la palabra de Dios durante este día y de un modo eficaz. El tercer paso, mente para pensar, mente para recordar. Es cierto que el pueblo de Israel y la tradición cristiana ha heredado del pueblo judío el buen hábito de la memoria, de recordar. Hacemos memoria de lo bueno que Dios nos ha regalado, y haciendo memoria de lo bueno que Dios nos ha regalado, surge la acción de gracias. Pero a veces recordamos demasiado y pensamos menos. Se nos invita a pensar, a tener un pensamiento crítico, racional, a echar a andar la cabeza. Y en un buen hábito de pensar vendrán todavía mejores recuerdos. El pensar ayuda para incluso discernir qué recuerdos habría que descartar y qué recuerdos habría que mantener para evitar aquellas malas jugadas o para repetir aquellos que nos vino bien. Mente para pensar, mente para recordar, un equilibrio. Que a veces la nostalgia, la melancolía que llevamos en el corazón es que hay un exceso de memoria,
y hay poco pensar. Cuando piensas, la memoria llega a su lugar y nos sirve bien. Pensemos, dediquemos un tiempo a pensar. A veces la vida se nos va solo en amar, y amar sin pensar es muy riesgoso. Podemos echar a perder el amor si no es pensado. El amor también tiene que ser pensado. Al pensamiento a la verdad, y a la verdad y al bien el amor. Son dos parejas, verdad y pensar, bien y amor. Y muchas veces perdemos el bien porque no pensamos en la verdad. Y finalmente, en aquellos pasos que copiaba yo del noticiero de esta mañana, metas concretas, tareas prácticas. Vamos a lo concreto, que divagamos demasiado. A veces quisiéramos llevar a cabo un proyecto, tenemos un propósito, tenemos un plan bien definido y le podríamos dedicar quizás media hora a concretar aquello que anhelamos, que queremos, que nos hemos pensado, pero divagamos demasiado en las cosas accidentales, en el zigzaguear de la vida, en el tambaleo de la vida, y finalmente terminamos hasta mareados, como errando, perdidos en el abismo, como la ovejita errante, deambulante, que divaga. Es el momento de concretar, de sacar conclusiones, de ver qué realmente es lo que vale la pena, en lo que debo empeñar mi tiempo, mis talentos, mi vida, mis capacidades, con tareas concretas. ¿Cuántas cosas, Dios mío, quizás espero no haberte mareado? Pero de esta primera lectura, simplemente esa primera línea, donde el apóstol Pedro está preparando el anuncio del querigma, diciéndole al auditorio: fíjate bien, escucha bien, atiende bien, para que no seas oveja perdida, para que no seas errante. Y continúa diciendo: así pues, que todos los israelitas tengan la certeza de que Dios ha constituido Señor y Mesías a este Jesús al que ustedes crucificaron. Hay que tener un cuidado con el buen pastor del Evangelio de Juan. Y en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas aparece también la figura del pastor, como aparece durante todo el Antiguo Testamento a modo de figura profética, anunciándonos lo que será el pastor divino, que es Jesucristo, Dios y Señor, Mesías y Señor de nuestras vidas. Pero los del Evangelio de Lucas y de Mateo se fijan más en la ovejita perdida. Eran 100 ovejas y se perdió una. Y Mateo lleva un poquito a la delantera, porque Mateo hace bajar al pastor desde el monte hacia el abismo para recuperar a la ovejita perdida. Y ese descenso del pastor un poco implica el misterio de la encarnación y la kenosis de Cristo en la cruz. Kenosis significa anonadamiento. Cristo se hace nada. Cristo en la cruz desciende, y desciende, se abaja como un papá o un hermanito mayor. Yo recuerdo a uno de mis hermanos, Padre Juan siempre lo recuerda, a Uli. Uli era muy alto, era alto, y él se bajaba para que yo me le subiera a los hombros como un caballito. Y de eso se trata. Jesús, el buen pastor, desciende, se baja, para que nosotros en nuestra pequeñez nos podamos subir a sus hombros, y así nos puede enaltecer, levantar, presentarnos al cielo. Y en las figuras del buen pastor vemos siempre a un pastor que lleva sobre sus hombros una ovejita, un ternerito. Parece ser un poco lo que inspira la iconografía de los primeros siglos de la iglesia primitiva. En las catacumbas de San Calixto hay un buen pastor muy bonito, es el pastor joven. El señor obispo dice el pastor de la faldita, que tiene como una faldita pequeña, que está precisamente en el escudo episcopal de nuestro obispo, de Padre Rubén Antonio. Y es un pastor hermosísimo, y tiene un ternerito, un corderito, una ovejita colgada sobre sus hombros. Son los hombros del crucificado, son los brazos extendidos en la cruz de Jesús, nuestro Redentor, pastor, guardián de nuestras almas, obispo y Señor. ¿Sabías tú que la palabra obispo viene de episcopo, que es una palabra griega que significa supervisor o inspector?
¿Recuerdas, Padre, en teología dogmática y eclesiología con qué gusto lo estudiábamos? A veces la palabra inspector para muchos les resulta una palabra fuerte, pero la palabra inspector es una palabra muy hermosa y muy tierna. Significa el que lleva en el corazón. Inspector, pectorales es pecho. El que lleva en su costado, el que te lleva en el corazón. Quizás tu experiencia en el trabajo con el inspector no ha sido esa, pero cuando pensamos en la figura de obispo, episcopo, inspector, es el que te lleva en el corazón, con ternura, con misericordia, con compasión. Igualmente el supervisor, el que tiene una visión del panorama en conjunto, una visión universal de todo aquello. Y Jesucristo es el buen pastor, el inspector, el episcopo, el guardián de nuestras almas, el que vela por nosotros, el que se agacha, el que desciende, para que nosotros nos podamos subir a Él y desde Él podamos alcanzar el cielo. Cristo, pastor divino. Y entonces intentaba decirte a la luz de esta palabra, ¿cuánto me falta, Padre Juan? Ya mismo, ya nos vamos. Padre Juan es mi apuntador y está ahí diciéndonos cuánto nos falta. Muy bien, gracias, Padre. Padre Juan me sirven todo. Te voy a contar después cuántas cosas buenas hace en la casa parroquial. Cocina, mira, así. Hoy nos hizo unas pechuguitas, no eran pechugas, eran caderitas. Bueno, ya me salí del tema. Padre Juan es como un buen pastor para mí. Entonces, ya me perdí por estar relajando. No, aquí dice Pedro, a quien ha constituido Señor y Mesías. Y te estaba haciendo la diferencia, ahora me acuerdo, entre el pastor de Mateo y Lucas y el pastor del Evangelio de Juan, que corresponde a los cuartos domingos de Pascua en los 3 ciclos, A, B y C. Capítulo 10 del Evangelio de Juan. Aquí Juan, que es el discípulo profundo, el discípulo que escala, que encumbra alto, el teólogo por naturaleza, el que entra en el misterio de Dios, ve a Jesús no solo como un pastor que cuida y vela por su rebaño, como lo puede hacer una mamá de familia, una buena esposa, un buen jefe, un buen superior de una comunidad, sino como pastor, Mesías y Señor, el que salva, el que obra en nosotros la salvación. Y es la riqueza del Evangelio de Juan respecto de la figura de Jesús, buen pastor. Por eso Pedro dice aquí, tengan la certeza que Dios lo ha constituido Señor y Mesías, a este Jesús a quienes ustedes crucificaron. Y surgen las preguntas. ¿Te acuerdas que ayer te decía que alguien ha dicho que siempre nos hacemos 2 preguntas en la vida? Una pregunta boba y una pregunta fundamental. Y surgen las preguntas. Dice que estas palabras le llegaron al fondo de los oyentes. Tendríamos que preguntarnos si cuando escuchamos la palabra de Dios se nos queda en la superficie o nos llega al fondo del corazón. Y dice ahí, me llama mucho la atención, estas palabras le llegaron hasta el fondo del corazón y le preguntaron a Pedro, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? La palabra de Dios la hemos escuchado bien. No nos hemos dejado robar la atención, como les decía al comienzo. Si al final del encuentro con la palabra, en la lectura orante, el último paso, la acción, no nos preguntamos qué tenemos que hacer. Si nos deja tranquilos en el mismo lugar en que nos encontró, pues poco a poco el Señor irá teniendo paciencia con nosotros. Pero tendría que siempre movernos a hacer una pregunta. ¿Y qué hemos de hacer? ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Y a continuación, la respuesta de Pedro. En la segunda lectura, rapidito, es la primera carta del apóstol Pedro, y ahí habla de las características del pastor, que las encontramos en Jesucristo. No te pierdas, no dejes que los ladrones te roben la atención. Atento, mira cuáles son las características del pastor divino. Dice, injuriado, no devolvía las injurias, sufría sin amenazar, confiando en Dios que juzga con justicia, cargaba nuestros pecados. Es el cargador, el portador, ese buen pastor que te hacía referencia, que está allí a las entradas de las
catacumbas de San Calixto a la salida de Roma, en la Vía Appia, que lleva a un ternerito que somos tú y yo, le llaman el crióforo, o sea, el que lleva al ternero, el que nos carga, y nos carga con todas nuestras delincuencias, debilidades, fragilidades, infidelidades, con el peso de nuestras culpas. Nos lleva sobre los hombros culpas, como que dije culpas, ordinario, culpas con él, con el peso de nuestras culpas. Somos unos terneritos pesaditos, no estén pensando en mí, pero somos unos terneritos pesaditos. Llevamos mucho peso y el Señor sobre sus hombros, los hombros del crucificado, como buen pastor, no deja de conducirnos a fuentes tranquilas y hacernos reposar en verdes praderas. Nos prepara un banquete en frente de nuestros enemigos, nos unge con perfume carísimo y nos hace suyos para siempre. El pueblo de Israel tenía muy presente que era propiedad de Dios. Siempre se hizo llamar el rebaño. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño, que eso nos consuela. Les robo algunos minutitos para recordarles que el jueves tenemos la exposición del Santísimo, que así como los martes, y lo repito porque quiero que eso hunda raíces en nuestra comunidad de fe, así como la palabra se expone, igualmente se expone la Eucaristía, que es la palabra cumplida. Esta es la palabra profética, la palabra que anuncia la salvación. La Eucaristía es la palabra ya cumplida, que es la salvación misma, el pan de la vida. 2 exposiciones a la semana, los martes de la palabra, los jueves de la Eucaristía. Cuando se normalice, quién sabe cuándo, cuando San Juan baje el dedo, como decían antes, pues lo haremos a las 7 de la noche, para que entremos en ese contacto con la palabra y vivamos de ella. El próximo viernes, el primer viernes de mes, 1 de mayo, igualmente tendremos la exposición con el Santísimo y un poco acercarnos a ese horno ardiente de caridad que es el corazón amantísimo de Cristo y la Santa Eucaristía. Será también el día de San José y el comienzo del mes que dedicamos a la Santísima Virgen, nuestra Madre, que por eso la he colocado aquí junto a la palabra. Encomiéndate a San Cleofás de Emaús para que Él mantenga tu corazón ardiente en el encuentro vivo con la palabra de Cristo. Y nos disponemos a celebrar los sagrados misterios.
en nosotros la fuerza del Espíritu, que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonios de amor, paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. En esta media hora antes de comenzar la Eucaristía, nos hemos fijado y hemos escuchado sobre la palabra del domingo próximo. Nunca está de más saborear, gustar la palabra y más el ir buscando un poquito más. Roberto nos ha hecho entender y buscar esa palabra del domingo próximo. Ahora caemos en la palabra de hoy, que también no va discordante con la del domingo, sino que va junto con ella. Con esta disposición comenzamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Hermanos, al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se presentará nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Señor, ten misericordia de nosotros, Porque hemos pecado contra ti. muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, tú que abres la puerta de tu reino a los que han renacido del agua y del Espíritu, acrecienta la gracia que has dado a tus hijos, para que, purificados ya de sus pecados, alcancen todas tus promesas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días dijo Esteban al pueblo y a los ancianos y escribas: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo, lo mismo que vuestros padres. Hubo un profeta que vuestros padres no persiguieran. Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo, y ahora vosotros lo habéis traicionado y asesinado. Recibisteis la ley por mediación de los ángeles y no la habéis observado. Oyendo sus palabras, se recomían en sus corazones y rechinaban los dientes de rabia. Esteban, lleno de Espíritu Santo, fijando la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios, y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios.
dando un grito estentorio, se taparon los oídos y como un solo hombre se abalanzaron sobre él, lo empujaron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo. Los testigos dejaron sus capas a los pies de un joven llamado Saulo y se pusieron a apedrear a Esteban, que repetía esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego, cayendo de rodillas y clamando con voz potente, dijo: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y con estas palabras murió. Saulo aprobaba su ejecución. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre, dirígeme y guíame. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Yo confío en el Señor. Tu misericordia sea mi gozo y mi alegría. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia. En el asilo de tu presencia los escondes de las conjuras humanas. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. El Señor resucitó, aleluya, y vive entre nosotros, aleluya. El Señor resucitó, aleluya, y vive entre nosotros, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo el gentío dijo a Jesús: ¿Y qué signo haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio de comer. Jesús les replicó: en verdad os digo, no fue Moisés quien os dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como escuchamos ahorita en la introducción a la misa, la monición, las lecturas siempre son ricas y es bueno abundar. Decía Padre Roberto, eso, hay que abundar. Y si abundo en todo lo que escuchamos hoy, también nos quedamos aquí toda la tarde. Porque desde la primera lectura, Esteban, el Salmo, que es las palabras que dijo Jesús en la cruz y que Esteban repite, y en el Evangelio estaríamos ahí, no divagando, sino saboreando. Claro, Esteban lo que hace es practicar lo que cree. Cree en Jesús y le cree a Jesús. Son dos cosas distintas.
Hay quien cree en Jesús, pero hay quien no le cree a Él. Creen que es un hombre, creen que fue un profeta, pero no le creen a Él. Esteban cree en Jesús y le cree a Él. Y por eso lo apedrean, por causa de su nombre. ¿Y esto qué tiene que ver con el Evangelio? Porque Jesús lo que empieza, ya empezó a decir, y lo continuamos hoy y seguiremos esta semana, es algo difícil de entender. Algunos que no entendían lo que Esteban quería decir, que hablaba de Jesús, ese que se murió, ese se murió que estás hablando tú, pues ese está vivo y sigue vivo. En el Evangelio, la gente sencilla le pregunta, ¿y qué signos haces tú? Que es la continuación del Evangelio de ayer. Y como dije, continuaremos toda esta semana. Piden signos, palabra clave en San Juan. Y como provocándole, le hablan de Moisés y el maná. Se parece tal vez a nosotros, que podemos decirle, ¿y qué signos yo puedo ver para que esto se va a acabar ya? Que vamos a salir, que vamos a... ¿Qué signos me dan? No hay que estar pidiéndole signos. El signo ya está, ya Él lo dio. No hay que hacer nada más. Y provocándole suavemente, porque Moisés nos dio el pan del cielo, el maná. Ese maná, que miren que da de qué hablar, porque miren que eran unos, no voy a decir la palabra, eran unos malagradecidos los israelitas. Dios les da el maná para que comieran en el desierto y se saciaran. ¿Y qué pasó al tiempo? ¡Ay, ya estamos hartos de esto, de este pan que no tiene consistencia! Mejor nos hubiésemos quedado en Egipto. Ciertamente Dios es justicia, porque ahí mismo, si soy yo, los masacro. Mira, no querían salir de Egipto. Y me están, con todo eso, Dios les dio las codornices, pero eso es otro. Hoy le están pidiendo signos y comparan el maná. No saben que Jesús quiere que crean en el que Dios ha enviado, en Él. El maná no les sació en el desierto, ya lo dije. Pero Jesús dice que da el pan que da la vida eterna. Y Jesús va llevando a los que lo oyen hasta la inteligencia más profunda del pan que Dios les quiere dar, que es Él mismo, Jesús. Cosa incomprensible. Por eso comparan y piden signos. Nosotros tenemos la suerte de la fe, eso decimos, e interpretamos claramente a Jesús como el pan de la vida, el que nos da fuerza para vivir. El Señor, ahora glorioso y resucitado, se nos da Él mismo como alimento de vida. Y nosotros creemos en eso. Por eso estamos aquí, los poquitos que estamos presentes y los que me están viendo a través del Facebook Live. Pues, por eso estamos y queremos la Eucaristía, porque Él es el alimento de vida. Hoy muchos desean físicamente de ese pan. ¿Y cuánto lo escriben en el Facebook? Tanto a Padre Roberto como a este servidor, de querer ya venir a gustar de ese pan. Sí, está bien y es mejor, pero
es un pan que no necesariamente tenemos que venir a gustar. Pero, y aquí voy a citar y lo puedo decir con nombre y apellidos, a mi primo hermano que me escribió algo por Facebook esta mañana, el diácono Javier González Rosado, y me decía él, me escribía, a diferencia de una comida repetitiva que cansa al paladar y de inmediato queremos cambiarla para apetecer lo que nos satisfaga, Jesús no cambia. Se repite a diario. Al degustarle todos los días, es Él quien varía nuestro gusto de la vida. Cierro la cita de mi primo. Y fíjense, es una comida repetitiva que nosotros a veces nos cansa y todos los días arroz con habichuelas. Ay, todos los días, como dijo José, cadera de pollo igual. Ay, todos los días. Ay, que el ay, bendito es dichoso. El que no tiene que comer, no le importa comer todos los días lo mismo. A mí me preguntan, ¿me gusta el aguacate? Sí. Yo comería aguacate todos los días. Yo. Otros no, pero es algo repetitivo. ¿Y por qué me gusta comerlo todos los días si lo tengo? Porque lo gusto, lo saboreo. Aunque lo repita a diario, todos los días, da gusto. Al que le gusta algo, le gusta. El gusto de la vida es el ardor que sentían los de Maús, y seguimos con los de Maús. El gusto del salmista. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Y no solamente qué bueno es porque es un buen pastor, como veremos el domingo que viene. No solamente es gustarlo porque habla de palabras bonitas, no. Es que Él se nos da como alimento de vida eterna. Y no sigo con el rollito porque si no termino el capítulo 6 de San Juan, que es el que estamos meditando esta semana. Riquísimo, riquísimo, que hay que gustarlo, degustarlo. Aprendamos la lección que nos está dando los signos de los tiempos. Que de verdad nos demos cuenta que ese Jesús resucitado no cambia, se repite a diario y es Él mismo. Y vamos a decir, es que ya me cansa, es que ya, pues, aprendamos de los signos de los tiempos. Pocos pueden disfrutar presencialmente y gustar presencialmente y físicamente al Señor. ¿Por qué? Porque no podemos. Tenemos que seguir unas leyes y unas normas para poder salir de lo que estamos. Hay que obedecer. Y el Papa lo decía esta mañana, hay que obedecer. No podemos hacer otra cosa. Pues miren, vayan creciendo, vayamos creciendo ese gusto, ese deseo de quererlo, de tenerlo, de gustarlo. La gente del Evangelio, sin saberlo, nos han dado la consigna para nuestra adoración. Podemos decir como ellos, en nombre propio y de toda la comunidad, danos siempre de este pan. Así como la samaritana le pidió de esa agua que sacia para la vida eterna, nosotros ya desde ahora
danos siempre de ese pan. Y no solo en el sentido inmediato del pan humano, sino del pan verdadero, que es Cristo mismo, que está aquí, se queda aquí, no se ha ido, ni se ha escondido, sigue presente en nosotros, entre nosotros, con nosotros. Aunque no podamos físicamente estar ahí en el Cristo eucaristizado, pero está ahí, no se nos vaya, sigue ahí, degustémoslo y que arda nuestro corazón en deseo de recibirlo. Que así sea. Amén. Vamos ahora a encomendar a unos cuantos hermanos nuestros ante distintos acontecimientos y así hacemos vida de comunidad. Estamos encomendando a Brenda y a Leo en acción de gracias por sus 30 años de vida matrimonial. Estamos encomendándolos con mucha acción de gracias. La Brenda ha estado todos estos días, lleva ya 6 semanas fielmente con nosotros, junto con Judith y otros hermanos. Así es que sean bien felices en estos 30 años de perlas. Y entonces también mi sobrino William cumple hoy, cumples años, Wilito, un beso de acá de Tío Robert. Entonces las hermanas difuntas de Teresa de Calcuta, Sara Cecilia, tiene una intención de misa por Sister Gertrudis, Sister Francisca y Sister Anita, 3 religiosas hermanas de Calcuta víctimas del coronavirus. En ellas también vamos a incluir a tantos consagrados y consagradas, obispos, presbíteros, diáconos, que también han sido víctimas del coronavirus. Las intenciones de la Eucaristía por Francisco Paco Negrón en novenario en sufragio de su alma, José Miguel Acosta, Julio Negrón, Vivillón Rivera Albertorio, Luz Santos, y por el consuelo, la salud y la fe de Conchi Camacho. Por todas nuestras intenciones, rezamos la oración del coronavirus. Oh Dios, tú eres la fuente de todo bien. Venimos a ti para invocar tu misericordia. Creaste el universo con armonía y belleza, pero nosotros con nuestro orgullo hemos destruido el curso de la naturaleza y causado una crisis ecológica que afecta nuestra salud y el bienestar de la familia humana. Por eso te pedimos perdón. Oh Dios, mira con misericordia nuestra condición hoy, ya que estamos en medio de esta pandemia. Déjanos experimentar tu cuidado paternal una vez más. Restaura el orden y la armonía de la naturaleza y recrea una nueva mente y un nuevo corazón en nosotros, para que podamos cuidar de nuestra tierra como sus fieles guardianes y pastores. Oh Dios, te confiamos a todos los enfermos y a sus familias. Trae a la curación a su cuerpo, mente y espíritu, dejándolos participar en el misterio pascual de tu Hijo. Ayuda a todos los miembros de nuestra sociedad a llevar a cabo su tarea y fortalece el espíritu de solidaridad entre ellos. Apoya y bendice a los médicos y a todas las personas que trabajan por la salud, los trabajadores sociales y los educadores. Ven en ayuda de aquellos que necesitan recursos para salvaguardar la salud. Creemos que eres tú quien guía el curso de la historia humana y que tu amor puede mejorar nuestro destino, sea cual fuere nuestra condición humana. Da una fe firme a todos los cristianos para que incluso en medio del miedo y del caos
puedan llevar a cabo la misión que le has confiado. Oh Dios, bendice abundantemente nuestra familia humana y disipa todo el mal en nosotros. Líbranos de la epidemia que nos está golpeando, para que podamos alabarte y agradecerte con un corazón renovado, porque eres el autor de la vida, y con tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en unidad con el Espíritu Santo, vives y reinas, y eres un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, que en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, que en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Con el vino y el pan te ofrecemos el fruto de nuestro trabajo, la ilusión de vivir, el placer y el dolor, la alegría y el llanto. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, que en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. Te ofrecemos, Señor, este pan y este vino, que en tu cuerpo y tu sangre quedarán convertidos. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu Iglesia desbordante de alegría, y después de haberle concedido el motivo de un gozo tan grande, concédele participar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber de salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Él sigue ofreciéndose por nosotros e intercede constantemente en nuestro favor. Inmolado ya no muere más, muerto vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles, que cantan un himno a tu gloria, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Rubén Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comunión espiritual. A tus pies me postro, oh Jesús mío, y te ofrezco el arrepentimiento de mi corazón contrito, que se une en la nada ante tu santa presencia. Te adoro en el sacramento de tu amor, la inefable Eucaristía, y deseo recibirte en la pobre morada que te ofrece mi alma. Esperando la dicha de la comunión sacramental, quiero poseerte en espíritu. Ven a mí, puesto que yo vengo a ti, oh mi Jesús, y que tu amor inflame todo mi ser en la vida y en la muerte. Creo en ti, espero en ti, te amo. Cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Amén. Toda la tierra te alabe, Señor, te alabe la luna y el sol. Toda la tierra te alabe, Señor, las estrellas te rindan honor. Todos los reyes del mundo, Señor, se postren ante tu esplendor. Exulten el cielo, la tierra y el mar, y estallen en una canción. Aleluya, aleluya, ha llegado ya el reino de Dios, ha vencido el Cordero, ha triunfado con armas de amor. Oh, toda la tierra te alabe, Señor, te alabe la luna y el sol. Toda la tierra te alabe, Señor, las estrellas te rindan honor. Todos los reyes del mundo, Señor, se postren ante tu esplendor. Exulten el cielo, la tierra y el mar, y estallen en una canción. Aleluya, aleluya, ha llegado ya el reino de Dios, ha vencido el Cordero, ha triunfado con almas de amor. Aleluya, aleluya, ha llegado ya el reino de Dios, ha vencido el Cordero, ha triunfado con almas de amor. Oh. Oremos. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo, y ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna, concédele también la resurrección gloriosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de la bendición, no podemos dejar de olvidar a la Madre que también está junto con su Hijo. Y rezamos juntos el Regina Coeli. Alégrate, Reina del cielo, aleluya. Porque el que me asiste llevará el seno, aleluya. Ha resucitado según predijo, aleluya. Ruega por nosotros a Dios, aleluya. Cosa que me alegra, Virgen María, aleluya. Porque ha resucitado Dios
Mañana nos encontraremos nuevamente aquí a las 5 de la tarde. Es la Eucaristía. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. En el nombre del Señor.